Muy buenos días a nuestra dilecta audiencia, me dio ganas de saludar como en tiempos pasados. ¿Cómo están ustedes? Buen día, ¿cómo estás, Deni? ¿Qué tal? Buen día, mi Sofi, buen día a todos y todas quienes se conectan a esta hora Radio Pichincha, las Warmis del barrio. Tenemos bastante información. Hoy vamos a tener dos candidatas que buscan llegar a la Asamblea Nacional. Es importantísimo seguir hablando de los derechos de las mujeres. Así a usted, señor o señora hater, no le gusta, pero bueno, es lo que hay que hacer. Hay un par por ahí, pero a la mayoría yo creo que se están sumando porque ven también la necesidad, la urgencia de hablar y de tratar todo lo que ocurre en el país con una perspectiva de derechos humanos y también de género. Bueno, vamos a darle paso a nuestro Fer Jaramillo, que como todos los miércoles está aquí en Radio Pichincha. Inicio del espacio publicitario. Hola, mi Fer, ¿cómo estás? Buenos días, 9:05. Hola, mi querida Sofi, Denis, ¿cómo están? Muy buenos días, un abrazo muy especial para ustedes y para todos los oyentes de las Warmis del barrio, un saludo muy especial hoy día miércoles, de parte de todos los que hacemos Natural Plus, y nosotros siempre pensamos y creemos que cada persona tiene derecho a tener el control sobre su propia salud y bienestar, por lo que mantenerse informado es la clave para alcanzar este objetivo. Por eso está la misión de Natural Plus, informarle, darle conocimiento sobre aquellas alternativas y sobre cómo debemos cuidar nuestro estado de salud. Algo muy importante, y es que la salud se basa en la alimentación. Una buena alimentación es la clave, familia, para tener buena salud. Cuando nos alimentamos bien, el cuerpo lo agradece y nos sentimos de mejor manera, nos sentimos saludables, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos con energía, tenemos a distancia las enfermedades, colocamos una barrera entre las enfermedades y nuestro organismo, que es tan importante. Pero también tenemos que recalcar que muchas enfermedades son adquiridas por nosotros, por nuestro desconocimiento, por nuestros abusos, por la falta de información. Hoy en día la alimentación está sumamente industrializada, Sofi, está afectando la salud de la mayoría de la población, así que la invitación de Natural Plus es a que se cuide y se informe. Nosotros tenemos información veraz sobre los beneficios de la cúrcuma y la moringa, porque tiene estudios clínicos, estudios científicos que demuestran las propiedades de la cúrcuma. La cúrcuma es un antiinflamatorio natural y la clave para tener una buena salud es mantener el cuerpo desinflamado para evitar la oxidación rápida de mi cuerpo. Cuando yo estoy muy inflamado, mi cuerpo se oxida más rápidamente, mis células se envejecen más rápidamente, me puedo enfermar más fácil. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de fitonutrientes, de fibra, de antioxidantes, de vitaminas, y los encontramos en los vegetales, en las frutas, en las verduras. Recordemos que la cúrcuma es un rizoma, es una raíz, y la moringa, la Organización Mundial de la Salud la cataloga como un superalimento. ¿Qué sucede? ¿Qué beneficios encuentro cuando tomo cúrcuma con moringa? Primero que todo, voy a elevar y equilibrar el sistema inmunológico. Esta es la invitación que le hace Natural Plus. Debo fortalecer mi sistema inmunológico para evitar que las enfermedades se apoderen de mi salud, para tener un cuerpo equilibrado. Voy a combatir procesos inflamatorios como la artritis y la artrosis, estas enfermedades que están afectando tanto a la gente adulta, sobre todo porque se deteriora muchísimo la calidad de vida, porque ya no hay movilidad y hay un dolor constante, permanente, en la rodilla, en el codo, en la cadera, en el hombro, en las articulaciones en general. Y la única manera de poder atacar esto es atacando la inflamación. Si yo ataco la inflamación, voy a empezar a eliminar el dolor, voy a recuperar la movilidad y la flexibilidad. De igual manera pasa con diversos procesos inflamatorios, hay que prestar atención a aquello. Se me inflama el colon. Y los problemas de colon están relacionados en un 99% con lo que yo como, con mi alimentación. Es a lo que yo invito. Lo que tú comes puede mejorar tu estado de salud o puede, por el contrario, enfermarte. Recapacitemos en este tema. Las enfermedades del colon: pólipos, inflamación estomacal, agrieras, reflujo, gases. Prestemos atención a los síntomas y démonos cuenta que nuestro colon se está enfermando. ¿Por qué? Porque no como bien. Así de sencillo. ¿Y qué hace la cúrcuma con moringa? Baja la acidez. La cúrcuma es carminativa. Me ayuda a controlar y a regular la microbiota estomacal. Y esto es importantísimo para tener un buen estado de salud, porque allí es donde se genera todo, la absorción de los nutrientes de los alimentos, la desintoxicación del cuerpo. El hígado también se inflama, el hígado se vuelve graso. Hay personas con boca amarga, saliva espesa, mal aliento, mal sabor en la boca, y no saben por qué razón. Porque el hígado está cargado, el hígado se está llenando de toxinas. ¿Qué hace la cúrcuma? ¿Qué hace la moringa? Me empieza a desintoxicar el hígado. Algo muy importante que tiene la moringa es que, es gracias a su fibra, evita que la grasa que está en el intestino sea absorbida por el mismo y llegue a las arterias. De esta manera yo voy a prevenir triglicéridos altos,
colesterol malo alto y tener problemas cardíacos, cardiovasculares o problemas de hipertensión. Recordemos que las personas hipertensas son de más alto riesgo a un problema cardiovascular. Vamos a prevenir la tensión arterial alta. 7 de cada 10 personas no saben que son hipertensas. Hay que prestar mucha atención a esto. Problemas como la diabetes y la prediabetes nos ayuda a bajar la glucosa en la sangre, tanto la cúrcuma como la moringa, y hay estudios respecto al tema, y esto es gracias a que ayuda a combatir el estrés oxidativo por su alto contenido de antioxidantes. Esta fórmula de cúrcuma más moringa sí está entregando resultados. Por eso llevamos tantos años en el mercado con el mismo producto, porque es real, porque la gente siente los beneficios. A esta hora de la mañana, mi querida Sofi, vamos a entregar promociones a las primeras 15 personas que me llamen ya, ahora, justo en este instante, al 099 044 1020. Repito, atención, 099 044 1020. Le vamos a enviar 3 frascos de cúrcuma más moringa, son 180 cápsulas para 3 meses de tratamiento. ¿Cómo me voy a tomar? Se toma 2 cápsulas con el desayuno o con el almuerzo. 3 frascos es para 3 meses de tratamiento, Sofi. Pero no viene solo. Nosotros hacemos un kit para la salud muy importante y le vamos a enviar el colágeno hidrolizado en polvo de 450 gramos, reforzado con magnesio. Este colágeno es importante para las articulaciones, cabello, piel, uñas, tendones, conectividades nerviosas. A tomar el colágeno, le envío un tarro de 450 gramos, se toma una cucharada en el desayuno. Hoy, el quinto producto, usted lo va a elegir. Puede elegir las células madre, Stem Cell, que son para enfermedades degenerativas, reforzado con espirulina. También ayuda a los tejidos, a la reparación de heridas. Y estas células madre, viene el tarro de 450 gramos también en polvo. Se toma una cucharada a cualquier hora del día. O puede escoger la fibra prebiótica ABC. ¿Por qué? Porque usted no ha limpiado el colon. El colon tiene que ser desintoxicado. Usted tiene que sacar esa basura que se ha acumulado por tantos años y le está generando problemas de salud. Debemos desintoxicar. Puede escoger o las células madre o la fibra prebiótica. Va a regular la digestión, se va a sentir mejor, va a desinflamar el estómago. Son 5 productos que valen $130, pero hoy, a las 15 primeras llamadas, solo invierten $65, Sofi. ¿Y cómo pueden pagar? ¿Cómo pueden pagar? Con cheque, con transferencia o con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses, $65, y está incluido el servicio a domicilio. No tienen que pagar nada por el servicio a domicilio. Solo basta con que nos marque el 099 044 1020. Sofi, ese es el teléfono para que usted solicite su promoción. Solo tengo 15 promociones. 099 044 1020. Si usted quiere prevenir, si usted busca un cambio, busca una transformación, si usted quiere reforzar su cuerpo, hágalo ahora. 099 044 1020. Recuerde, 3 frascos de cúrcuma más moringa, 180 cápsulas para 3 meses de tratamiento, el tarro de colágeno hidrolizado en polvo de 450 gramos, y hoy usted escoge el quinto producto. Pídalo con las células madre o pídalo con la fibra prebiótica, todo por $65, marcando 099 044 1020. Sofi, ¿qué te parece si hasta hora de la mañana compartimos testimonios? Claro, testimonios que sí. reales, verídicos, de gente que ha vivido el cambio en carne propia y quiere compartir las buenas noticias con los oyentes de la ¿Cómo Guardia no? del Vamos Barrio. a escucharlo. Me encuentro con un recomprador de cúrcuma más moringa de Natural Plus. ¿Su nombre, por favor? Norman Ceballos. Don Norman, usted ya es recomprador de la cúrcuma con moringa de Natural Plus. ¿Cuántas promociones lleva? Es la 4ª promoción. Don Norma, cuéntenos, ¿para qué empezó a tomar la cúrcuma con moringa? Verá, sobre todo yo tengo problemas de triglicéridos, ¿no? Y el colesterol alto, y eso me ha ayudado, digamos, enormemente. Y también tengo un problema de próstata, también me ha ayudado, digamos, en el tratamiento de próstata. Como es un remedio natural, entonces esto de cierta manera no me está afectando a ningún órgano, a más de los que le dije. Muy bien, don Norma. ¿Usted le recomienda a los oyentes del programa el consumo de cúrcuma más moringa de Natural Plus? Desde luego, recomiendo, digamos, como es una medicina natural, como ya le dije, entonces de cierta manera no perjudica ningún tratamiento que usted pueda tener, ¿no? Don Norma, muchas gracias por ese testimonio de vida. Muy amable.
Qué bien este testimonio, qué lindo poder escuchar que está sanando de su salud. Y bueno, aquí está el Fer, como todos los miércoles, parece la voz de mi conciencia con todo lo que dice. Le escucho y digo, oh Dios, oh Dios. Sofi, es que tienes toda la razón. Mira, eso nos está pasando a mucha gente porque lastimosamente en las perchas hay muchos productos que supuestamente son alimentos, pero están proinflamando mi cuerpo, están creando inflamación, me lleva a la oxidación, me está enfermando. Por eso tenemos que darnos cuenta que muchas enfermedades son ocasionadas por mí. Pero yo le invito a que usted hoy va a cambiar esos hábitos y se va a sentir mejor. Para despedirme, Sofía, el teléfono 099-044-1020. Solo hay 15 promociones y recuerda, te voy a enviar 3 frascos de cúrcuma más moringa, 180 cápsulas para 3 meses de tratamiento. Tarro de colágeno hidrolizado en polvo de 450 gramos, se toma una cucharada en el desayuno. Y hoy escoge usted cualquiera de los 2 productos. Las células madre de 450 gramos o la fibra prebiótica ABC para que limpie el colon. Solo 15 promociones, ya se van, llame y paga solo $65. El 099-044-1020, porque hoy tu salud va a ser otra. 099-044-1020. Mi Sofi, salud. Divino tesoro. Gracias, mi querido Fernando Jaramillo, el día de hoy acá en Las Guarmis. Vamos a cerrar el espacio publicitario y enseguida volvemos con este encuentro también con las candidatas a la Asamblea Nacional. Fin del espacio publicitario. Las Guarmis del barrio te escuchan. Al 3240-040 o 3240-050. Los sabores del mundo y lo mejor de la gastronomía son presentados por Diego Albán de lunes a viernes a las 11 horas en Buscando Guayaba. Buscando Guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga mento. Recetas, secretos de cocina, nutrición, nuevos restaurantes, turismo y cócteles todos los días por Radio Pichincha. Por la 95.3 FM y 94.5 al noroccidente de Pichincha. Buscando Guayaba. Inicio del espacio publicitario. ¿Quieres irte de vacaciones? ¿Estrenar tu auto nuevo? ¿Estudiar una maestría? ¿O vivir en tu casa propia? Cumple tu objetivo con Andalucía. Tenemos el crédito que tú necesitas. Tasa de interés desde 9.45% hasta $200,000. Solicita tu crédito en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Fin del espacio publicitario. Tu voz cuenta. En este espacio de las Guarmis, listas para saludar el día de hoy con 2 candidatas, mi Deni. Están ya en cabina Yairén Noriega Donoso, candidata a la Asamblea por la circunscripción 3 Ruralidad, Revolución Ciudadana. Y también Natalie Pernet, ella es candidata a la Asamblea Nacional por Actuemos, es el proyecto político que propone también Otto Sonnel-Hosner. Y bueno, hay varios temas importantes que hablar. Primero, bienvenidas a las 2 y gracias por aceptarnos, porque este espacio es fundamental, no solo para las mujeres, sino para una ciudadanía que sigue de cerca los temas relacionados con los derechos y las vulneraciones que siguen ocurriendo con las mujeres. Yairén, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Hoy hay una propuesta interesante de plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, yo estaba revisando ayer el plan en tema del proyecto de la Asamblea Nacional y todavía no me quedó claro muy bien cuáles serán los proyectos para las mujeres. Sí, bueno, muy buenos días con todas, muchas gracias por la invitación, estoy totalmente de acuerdo contigo, Denise, es muy importante que podamos discutir la agenda de mujeres, pero no discutirla aislada de lo que pasa con el resto del país. No nos olvidemos que nosotras representamos más del 50% de la población y todos los problemas que atraviesa el país, como el problema de la seguridad, el problema del empleo, el problema de la falta de medicinas en los hospitales, la falta de, digamos,
digamos, servicios educativos para nuestros niños, niñas y jóvenes, son también problemas que tienen que ser abordados con una perspectiva de género. Entonces, coloco esto para decirte que, digamos, todo nuestro plan de gobierno tiene una perspectiva de género, más allá de que tú puedas encontrar un apartado específico o no que diga agenda de mujeres. Nosotras, y además en eso Luisa González, además por ser la única candidata a la presidencia de la República, también, digamos, tiene muchísima claridad alrededor de lo que ahora mismo las mujeres estamos, digamos, necesitando, estamos exigiendo por parte del gobierno. Te voy a poner algunos ejemplos. En este país es asesinada una mujer cada 23 horas. Cada vez las horas se van acortando las brechas. Exacto. Eran hace el año pasado, recuerdo que eran cada 28 horas, ahora estamos cada 23 horas, es decir, prácticamente cada día una mujer es asesinada por la violencia machista. Y en ese sentido, Luisa González ha sido sumamente clara. En este país, la ley de prevención y erradicación de la violencia de género va a tener presupuesto, porque desde su creación no ha contado con recursos para hacer una ley que efectivamente nos entregue, digamos, resultados. De hecho, en el periodo pasado de la Asamblea Nacional, nosotros hicimos una evaluación del cumplimiento de la norma, y esta evaluación daba cuenta que ninguna de las carteras de Estado fueron capaces de responder ante esa ley, porque precisamente no existían recursos. Entonces, por parte, digamos, de nuestro proyecto político, es fundamental asegurar presupuesto para la prevención y erradicación de la violencia de género en este país. Por otro lado, a nivel legislativo, por ejemplo, por parte, digamos, de mi curul, quedó pendiente generar una ley para declarar como servicios esenciales a los centros y a las casas de acogida. ¿Qué son los centros y las casas de acogida? Son espacios seguros para mujeres, para niñas que salen de sus casas huyendo de la violencia machista, ¿no? Estas casas son muy importantes porque son espacios que nos ayudan a prevenir que las mujeres sean asesinadas y se quedan dentro del círculo de violencia dentro de sus hogares. Y les digo, esas casas al final del año, ¿no? Siempre llega diciembre y las directoras con las que nos hemos reunido ya 2 años consecutivos siempre tienen problemas, porque lo que antes era la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Derechos Humanos, ahora Ministerio de la Mujer, nunca se preocupó de solventar el problema para que los recursos lleguen a tiempo. Así que esa, por ejemplo, es una de las primeras iniciativas que impulsaremos. Perfecto, Yairen, pues ya iremos desentrañando un poquito más cada una de las propuestas que están haciendo el día de hoy. Natalie Pernet también está con nosotros, ella es candidata pues junto a Otto Sonnenholzner, digamos, están cobijados bajo estos 2 partidos que están en alianza, Suma y también Avanza. Entiendo que la Izquierda Democrática quiso también sumarse, pero no pudieron por los problemas que tienen de democracia interna. Son 2 mujeres jóvenes, ¿qué tanto tiene como impacto el que sean jóvenes las propuestas en sus candidaturas, Natalie? Hola, ¿cómo están? Buen día con todos los que nos escuchan. Qué gusto compartir contigo, Sofi, contigo, Jairen. Para mí es importante tener justamente espacios como estos en donde mujeres jóvenes y que estamos empezando a llevar la posta de la política pública podamos compartir, porque yo creo que por el mismo hecho de que hemos venido de una estructura y de una sociedad que no ha sido justa con nosotras, todas hemos vivido de manera transversal la necesidad de llegar a un puesto de poder para trabajar por la equidad. Entonces, desde esa óptica, primero yo celebrando este espacio y pues diciéndote que las Warmis del Barrio es un programa que a mí me gusta mucho, porque ojalá hubieran más espacios en donde se nos pudiese dar la capacidad que permita democratizar la educación en género a través de espacios de comunicación como este. Hablando de la agenda que me dices con el candidato Sonnenholzner, mira, para mí es importante partir de un presupuesto, y es que nosotros jamás estuvimos necesitando que el recurso de hecho, que de hecho soy una de las abogadas que fue parte del recurso de hecho, que hizo que se respete la paridad, para que la lista en la que yo hoy estoy respete la paridad. El candidato a la presidencia, Otto Sonnenholzner, cree en nosotras, tal es así que tenemos un binomio absolutamente potente. Erika Paredes, una mujer totalmente preparada, una mujer azuaya que ha podido acceder a educación gracias a la educación pública, y por eso es tan importante el fortalecimiento siempre de la educación pública. En mi caso, yo fui una de las ponentes y de las proponentes de la Ley de Economía Violeta, la cual hicieron bandera de lucha todas las candidaturas políticas durante
del 2021 la tuvieron casi que empolvando y terminó saliendo un Frankenstein de la ley de economía violeta, la cual ni siquiera todavía tiene reglamento. Entonces, la política pública y el eje de género, concuerdo con lo que decía Jairen, que debe ser transversal. Sí, en efecto, cuando se habla de equidad y cuando se habla del eje de género y de política con enfoque de género, la gente piensa que es cuestión de solamente ponerse listones morados, y no es así. La política pública con enfoque de género tiene que ver desde con cómo se construye la vialidad urbana hasta con cómo se realizan los planes y las mallas curriculares de los colegios. Para nosotros, dentro de nuestro plan de gobierno, cuando se habla de inseguridad, la gente piensa que la inseguridad está solamente en las calles, pero nadie habla de la cantidad de mujeres que estamos inseguras dentro de nuestros hogares. Y ese es el problema principal de erradicar. ¿Y cómo lo empiezas a erradicar? Primero, con planes de educación. Segundo, con acceso a salud. Y tercero, con lugares en donde se pueda tener un lugar seguro al cual acudir. Porque cuando te dicen a la primera vete, claro, vete, pero vete a dónde. Entonces, para mí es importante señalar que nosotros hemos en nuestro plan de gobierno abordado la óptica de género, primero desde la inclusión, segundo desde la prevención, pero tercero también desde la erradicación. Natalie, el plan de gobierno que tiene Actuemos es precisamente uno de sus puntos, impulsar la economía violeta. Tú dices que sí, lo que ha ocurrido con el debate y lo que se ha aprobado y se busca impulsar es un Frankenstein. ¿Qué cambiaría entonces en esta propuesta? Mira, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho que no hay claridad con el tema del compartir las licencias, porque yo creo que sí se debe generar el poder compartir las licencias, pero hay que entender mucho la realidad ecuatoriana, entender que así es como se empieza a cerrar la brecha, sobre todo la brecha salarial y la brecha en materia de inclusión laboral, pero dejando muy claro que bajo ningún concepto esto disminuye los derechos adquiridos de los niños, porque no es solamente un derecho de las madres, sino un derecho de los niños, y eso me parece que no está claro. De ahí con respecto a lo que es la inclusión en mesas directivas, porque generalmente la gente tiende a decir, sí, nosotros contratamos muchas mujeres, qué bueno que contrates mujeres, pero ¿en qué calidad y con qué condiciones? Esa es la gran pregunta. Entonces ahí en cambio la ley sí tiene temas fuertes, pero que hasta el sol de hoy no sacan el reglamento. Entonces, mira, los incentivos tributarios, que era la piedra angular de este proyecto de ley, justamente para tratar de cerrar la brecha salarial, para que dejen de preguntarnos si queremos ser madres o queremos ser profesionales al momento de una entrevista, todavía no se puede ejecutar porque no sacan un reglamento. Entonces, eso, por ejemplo, llegar al legislativo es para fiscalizar justamente este tipo de negligencias que hacen que proyectos de ley que pueden tener un impacto real no se puedan concretar. Entonces, cuando hablamos de una política violeta, es para generar independencia financiera, que es uno de los mecanismos más útiles para cerrar y romper los círculos de violencia. Natalie, cuando hemos estado hablando sobre la asamblea que sale y desde muchos sectores, incluso te he visto a ti que has criticado mucho a la asamblea que sale, se ha dicho que se ha perdido el tiempo, pero tú estás hablando de fiscalizar y esto implica llamar a los ministros, llamar a las autoridades a que rindan cuentas, y esto como que les molesta a los gobiernos porque dicen, en este caso el gobierno del señor Guillermo Lasso, que ha sido un freno, el llamarle a rendir cuentas a las autoridades, para ellos ha sido como molestoso por parte de la asamblea. Entonces, también la asamblea tiene un reto de recuperar, pues no sé, si la confianza de la ciudadanía o la imagen, o la percepción que tiene la ciudadanía, porque también ahí hay dos cosas que son a veces manipulables. Sí, mira, para empezar, en todo lado hay buenos y malos servidores. Yo sí he tenido muy malas experiencias dentro de la asamblea por la cantidad de tiempo que han tomado los procesos legislativos, pero también he tenido experiencias muy gratas con grandes legisladoras principalmente, que entienden que es cuestión de generar gobernanza, y generar gobernanza no es aplaudirle al presidente de turno. Generar gobernanza es que podamos dar estabilidad política a un país en donde la inestabilidad política muchas veces tiene un impacto directo en la falta de inversión y en la falta de generación de plazas de empleo formal. Entonces, para mí, el hecho de que a un gobierno le incomode la fiscalización, pues que haga su trabajo y ten por seguro que no le incomodará la fiscalización. Y creo firmemente que ahorita los legisladores estamos llamados a generar consensos, y en esta nueva asamblea, si algo tiene que haber, es la capacidad de generar muchos consensos, porque no podemos seguir con una agenda legislativa inconclusa, con una agenda legislativa incompleta, con
justamente con lo que tú dices, con una percepción de que en la asamblea solamente se está para forcejear el poder, porque no es así. Lo que se hace desde el poder legislativo tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ecuatorianos, y la gobernanza tiene mucho que ver con cómo también el ejecutivo ejecuta sus políticas de gobierno. Entonces, si un ejecutivo sí ejecuta su plan de gobierno, ten por seguro que incluso va a tener el respaldo de la ciudadanía dentro de los procesos de fiscalización. Pero si un gobierno no ejecuta, no nada, pues sin duda alguna será incómodo para todos. Hayden, tienes 25 años. No sé si sigues siendo o serás la próxima asambleísta más joven de la asamblea. Te defines como una militante feminista. Tienes el pañuelo verde en favor a la despenalización del aborto en tu muñeca. Y esto levanta también bastantes opiniones divididas, particularmente en un inicio también por lo que se conocía de la visión que tiene Luisa sobre el aborto. Aquí estuvo también Gisela, supo expresar lo que siente frente a ello, y que evidentemente muestra también una discusión y una reflexión, no sé cómo calificarla, pero de pronto madura dentro de la Revolución Ciudadana, para entender que estamos en otro momento donde la erradicación de la violencia contra la mujer y respetar los derechos de las adolescencias y de las niñas, porque quienes paren en el Ecuador son niñas violadas entre 9 a 12 años, se ha vuelto un eje importante en la Revolución Ciudadana, en este partido. ¿Qué lectura tienes? Porque tienes un perfil bastante, actual. Y eso finalmente en un país todavía conservador como el Ecuador genera ruido, y más aún en la asamblea, que bueno, conocemos que todavía hay uno que otro. Bueno, pero esta asamblea vendrá más joven, esta asamblea vendrá con más mujeres también, o sea, hay que decirlo, ¿no? Entonces, eso nos preguntamos, ¿qué impacto tendrá este cambio también generacional y este cambio con este balance de género en la asamblea? A ver, primero decir que si bien es importante que exista paridad y que seamos cada vez más las mujeres, las voces que podamos debatir en el espacio público, eso no necesariamente significa que todas las mujeres somos feministas o que todas las mujeres luchamos por los derechos, por la garantía, por la conquista de más derechos para nosotras. Sin embargo, de ello, les digo, en la Revolución Ciudadana somos muchísimas las compañeras que sí nos autodenominamos feministas, desde compañeras de la militancia, te digo, somos la única organización política que tiene una Secretaría de Género y Diversidades, que es una secretaría a nivel nacional y que además funciona descentralizadamente en cada provincia. Nosotros somos un partido político que tiene a compañeras como la prefecta Paola Pavón, que ustedes recordarán en su discurso de apertura del nuevo ciclo de gobierno en la provincia. Ella anunció que dentro de los centros de salud a cargo de la prefectura de Pichincha se iba a generar el servicio de aborto seguro para casos de violación, lo cual en este país es fundamental, porque ahora mismo vemos que el Estado ha descuidado tanto los servicios de salud que obviamente las mujeres hemos quedado relegadas de servicios tan importantes como este, que la prefectura ha decidido tomar un paso adelante y hacerlo, digamos, brindarlo desde sus competencias. También tenemos a una presidenta del movimiento, la compañera Marcela Aguiñaga, que ella ha sido sumamente clara a favor de los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, a pesar de que su posición inicial en el primer debate que se generó cuando ella era legisladora, su posición era otra, pero digamos ha tenido una evolución en ese criterio y finalmente hoy se posiciona a favor de los derechos de las mujeres y de las niñas. Si ustedes se fijan en la votación, en la última votación de aborto por violación, y van a ver que nuestra bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, votó mayoritariamente a favor del derecho de las niñas y las jóvenes a decidir sobre su cuerpo en casos de violación, y fuimos la mayoría. Entonces, esto da cuenta, estos hechos, ¿no? En la historia de nuestro partido político, da cuenta de que somos un partido político diverso, que somos un partido político que logra debatir ciertos aspectos al interior, pero que finalmente, más allá de esos desacuerdos que pueden existir, como particularmente existen en este tema, con algunos compañeros de la organización política, con la compañera Luisa González, son más los puntos en común, y en esos puntos en común quisiera referirme nuevamente al tema de
la agenda de nosotras las mujeres en términos mucho más amplios. Yo personalmente milito un feminismo popular. ¿Qué implica eso? Pensar todas, digamos, las injusticias que nos atraviesan, todas, digamos, un feminismo interseccional que pueda mirar todas las opresiones a las que nosotras estamos siendo sometidas, donde es el patriarcado, pero también es el capitalismo el que nos tiene a nosotras sometidas y nos tiene ganando 20 centavos menos por cada dólar que los hombres están ganando en este país, que cuando miramos las cifras de pobreza somos nosotras las que terminamos pagando los platos rotos de esas políticas de austeridad, porque yo les pregunto a ustedes, cuando un gobierno neoliberal decide recortar presupuesto, ¿a quién recorta primero? Recorta a los servicios sociales. ¿Qué implica eso, por ejemplo? Que dejen de existir los IBBs, que eran centros de desarrollo integral para las infancias. Muchas madres que veían en esos espacios seguros para el cuidado de sus niños y de sus niñas, ellas podían salir a trabajar. Cuando tú desmantelas los sistemas de cuidado de un estado, son las mujeres las que terminamos recargadas de esos trabajos de cuidado. ¿Y qué es lo que nos toca en términos laborales? O dejar de trabajar, o trabajar por horas, y eso significa trabajar por menos sueldo, trabajar sin seguridad social, trabajar sin derechos laborales, para poder encargarnos de los trabajos de cuidado de niños, niñas, adolescentes y también de adultos mayores. Entonces, pensar en términos más amplios la agenda de género es importante. El día de ayer, en un encuentro con la compañera Luisa González, estábamos en Calderón con un grupo de emprendedoras de la economía popular y solidaria, y ellas nos decían que ellas representan dentro de la economía popular y solidaria el 90% de la fuerza de trabajo dentro de este tipo de economía. Además, que si nosotros miramos en términos globales, la economía popular y solidaria en este país genera el 60% del empleo, y en las zonas rurales como las que yo aspiro a representar, representa el 71% de la fuerza laboral, economía popular y solidaria. ¿Y qué es lo que han hecho tanto el gobierno de Lenín Moreno como el gobierno de Guillermo Lasso? Acabar con la economía popular y solidaria, dejar de impulsarla. Antes existía un catálogo importante donde existía solamente servicios, productos que venían de la economía popular y solidaria, y el Estado tenía que priorizar las compras públicas de este catálogo de la economía popular y solidaria para que el dinero de nosotros, nuestros impuestos, el dinero que maneja el Estado, vuelva a los bolsillos de la gente. Eso han destrozado. Con ello han destrozado el empleo, las oportunidades, los derechos de las mujeres. Así que, si bien nuestras reivindicaciones alrededor de los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales, más en un país, como decía Denise, donde las niñas están pariendo hijos producto de una violación de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus tíos, del vecino, hay que hablar y hay que problematizar el aborto. Por supuesto que también tenemos una agenda alrededor de garantizar una economía al servicio de la vida, una economía al servicio de los seres humanos y una economía que cuide y que garantice también sistemas de cuidado integral. Vamos a hacer una brevísima pausa. De regreso quiero comentar, Yairen, veía que la Fiscalía, y me llamó mucho la atención, la Fiscalía el día de hoy saca una etiqueta de falso a el discurso o al tuit que había puesto Luisa González. Dice: hoy el sistema de justicia nos falta a todas, o nos falla a todas, perdón. En nuestro gobierno tendremos funcionarias especializadas en tratar casos de violencia, psicólogas, médicas, abogadas, para acompañar a las niñas, adolescentes y mujeres que nunca más sientan el abandono, y adjunta el video precisamente donde dice esto. La Fiscalía extrañamente le pone falso a esta publicación, y ellos dicen: la Fiscalía tiene un equipo de género formado durante esta administración que cuenta con unidades especializadas para investigar delitos de violencia sexual. No te dejes engañar, infórmate a través de canales oficiales. Me llamó mucho la atención, así es que de regreso le pido que lo comentemos con Yairen, que está con nosotros. Natalie Pernet se desconectó, estaba en la carretera, está acudiendo a territorio, me lo había comunicado, pero bueno, hizo el esfuerzo también de compartir este espacio acá con las Warmis. Ya volvemos. Seguimos aquí en las Warmis del Barrio, son las 9:41 de la mañana. Seguimos con Jairen Noriega, ella es asambleísta por la ruralidad de la Revolución Ciudadana, y hablamos de algo que Sofi comentaba, y es también esta observación que tienen desde la Fiscalía para precisamente pronunciarse en torno a la campaña política. Evidentemente el discurso de Luisa González se ha centrado en hacer énfasis en las ausencias que tienen las instituciones públicas, que están obligadas a garantizar los derechos de los y las ecuatorianas, pero particularmente las mujeres, que siguen siendo las más vulneradas, y vemos que cualquier situación que ocurre con Luisa es un debate
hasta para el gobierno saliente, ¿no? No es casualidad. Luis estuvo esta semana aquí, extrañamente se fue, nos cortaron la luz en ese momento, y claro, uno podrá decir, no, son teorías conspiranoicas o no sé qué, o como digo yo, pero no, también hay una fijación en tener en la única candidata mujer a estas elecciones, y esto también cambia bastante la arena política. ¿Qué lectura tienes? No, a ver, primero decirle a la señora fiscal que en lugar de estar pendiente de la campaña política que no le compete, que no le corresponde en absolutamente nada, se ponga a trabajar. Y en temas de género, yo tuve la oportunidad de trabajar, de apoyar, de acompañar la lucha del colectivo de Madres Coraje, mujeres, madres de víctimas de femicidio, que han venido no hace un mes, no hace 2 meses, vienen años exigiendo justicia en este país, porque sus hijas hasta el día de hoy no han podido tener, no tienen un culpable dentro de prisión, no tienen medidas restaurativas, no tienen ni siquiera, en muchos casos, la custodia de sus nietos, lo cual les impide hacer trámites legales de niños que son menores de edad, que han quedado en la orfandad. Muchos casos en los que la madre está muerta y el padre es el femicida, está huido o está dentro de prisión. Entonces son casos absolutamente dramáticos en los cuales ni, digamos, la justicia, ¿no?, a nivel de consejo de la judicatura, de jueces, de abogados, ni a nivel de defensoría pública, por ejemplo, ni a nivel de Fiscalía General del Estado, se han activado los procesos, los protocolos adecuados, no solamente, yo les diría, en términos de la justicia, sino también en el ámbito de la prevención. En este país, las mujeres mueren con boletas de auxilio en sus carteras. Eso no es posible, eso no debería pasar. Si el sistema de justicia tiene una denuncia y detecta que una mujer está en un estado de riesgo, está en un estado en el cual su vida corre peligro, automáticamente debería activarse todo un sistema de acompañamiento a esta víctima, de que, como decía Natalie en su intervención, bueno, que las mujeres salgan cuando se están sintiendo violentadas, pero que salgan ¿a dónde? ¿Cuál es, digamos, ese espacio que el Estado está brindando para que las mujeres se eviten femicidios? Porque además son muertes absolutamente evitables, porque en la mayoría de los casos las mujeres que terminan siendo asesinadas son mujeres o que denunciaron antes violencia, o que familiares o que amigos conocían de un círculo, de un entorno de violencia que la ponía en riesgo a la mujer. Antes del asesinato, en muchos casos vienen los golpes, viene la violencia psicológica, y en muchos casos esto se denuncia, pero no se hace absolutamente nada. Yo he tenido, yo he podido acompañar a algunas mujeres que han sido víctimas de violencia, a acompañarlas a que acudan al sistema judicial, a que pongan sus denuncias, y lo que pasa es que te dicen desde no hay papel para receptarte la denuncia, desde vuelva mañana porque estamos por cerrar, desde vaya a otro, a otra oficina porque aquí no le podemos hacer el examen médico legal, y ese tipo de trabas hace que las mujeres, que para nosotras ya es muy difícil denunciar violencia, más por ejemplo si es violencia sexual, es muy difícil que nosotras acudamos a denunciar, y cuando tomamos el valor, cuando hay personas que nos acompañan en ese proceso, nos topamos con un sistema de justicia que no responde en los términos que debería responderse en un país donde asesinan a una mujer. Aquí hemos tenido a muchas víctimas, Yairén, familiares de víctimas de femicidio, que nos dicen que primero la fiscalía, y esto sí, ahí sí es el reclamo, porque esto es lo importante no es que tengan solo el equipo de género, sino cómo está funcionando las investigaciones y todos los fiscales cómo están actuando frente a la muerte violenta de una mujer. Debe investigarse y presumir que es un femicidio, deben recabarse los indicios, y lo que hacen siempre es presumir que es un suicidio en muchos de los casos, o presumir que fue muerte accidental, y por lo mismo no toman evidencias del lugar, no hacen los procedimientos, les da pereza. En el sistema médico a veces no les dan, no analizan los golpes con la contundencia que tienen, y dicen esto no está, no son lesiones, entonces tampoco puedes tramitar un proceso por un tema de lesiones. Y nosotros hace 2 días hablábamos de una niña de 11 años en Orellana que ha sido vulnerada por el sistema, que fue violada a los 11 años,
y ayer hablaba yo con la mamá y me decía que y los fiscales incluso le dijeron que por qué el hermano que tiene 4 años y que tiene una condición de autismo no le protegió. O sea, ¿cómo es posible que desde la fiscalía tengas de esas expresiones, de esa revictimización, que la niña al final aparentemente terminó huyendo con una persona, además cercana al violador, porque estaba cansada de repetir una y otra vez la historia y enfrentarse en un juicio a su agresor, que está libre, que a pesar de haber sido detenido en delito flagrante, está libre? Entonces, estas cosas, estas vulneraciones, esto del sistema fallándole reiteradamente a las mujeres, hay que solucionarlo. Totalmente de acuerdo. Y yo te diría, de vuelta, yo creo que ese problema tiene 2 aristas, ¿no? Un tema de voluntad política y un tema de presupuesto. Respecto de lo que tú mencionabas sobre los primeros... El primer encuentro, digamos, que tiene el Estado con un hecho, con un asesinato, con un acto de violencia, es la DINASED. Y nosotros, cuando estuvimos dentro de la Asamblea Nacional en una comisión precisamente junto a Madres Coraje para detectar cuáles eran los puntos críticos en el acceso a la justicia para mujeres que han sido víctimas de femicidio y sus familias, nosotros detectábamos que, por ejemplo, DINASED, cuando llamamos a comparecer al director en ese momento, le preguntábamos, bueno, el personal que usted tiene, uno, ¿está 100% capacitado? ¿Conoce protocolos de género en estos casos? Decía no. Le preguntábamos, ¿usted tiene el equipo suficiente en términos de personal, en términos de todo lo que necesitan, digamos, para recabar los primeros indicios y demás? Respondía que no. Entonces, nos dábamos cuenta que, claro, muchas de las pistas importantes para digamos, luego todo el proceso de investigación se recogen en esos primeros minutos, en esas primeras horas donde llega DINASED, pero en los lugares más apartados, ya, digamos, los primeros que llegan son la policía comunitaria, por ejemplo, pero si ahora mismo no hay gasolina para esos vehículos que movilizan a la policía, si la policía no está pudiendo ni siquiera tener alimentación digna, tener un salario digno, si no tiene, digamos, el equipamiento para poder acudir no solamente a estos hechos de violencia, sino a otros, es imposible que la vida de las mujeres en este país esté a salvo y la vida de ningún ecuatoriano. Yo te escucho, Yairén, escuchando también a Natalie y a otras candidatas de la Asamblea, y yo tengo una pregunta también que me surge, porque evidentemente yo he escuchado y he leído muchos comentarios de, es importante hablar de tema de mujeres, de diversidades sexuales, pero hay temas más urgentes como la seguridad. Y eso te pregunto porque evidentemente hay una lucha de paridad en la Asamblea, pero vemos que las coyunturas también relegan mucho los temas de mujeres y de derechos en la Asamblea Nacional, como asambleístas con declaraciones completamente retrógradas de ubicar, ¿no? Incluso yo escuchaba a una diputada desde la Argentina también colocar, por ejemplo, en el debate en ese país que no está tan distante de lo que asumo yo que ocurrirá en Ecuador en algún momento, de si el gobierno debe dar o no el proceso hormonal a las personas transexuales. Y ella ponía la comparación de que si a una persona trans le vas a dar hormonas, pero le vas a sacar comida a un niño que se muere del hambre, pues que evidentemente no hay discusión la importancia, y evidentemente también eso es colocar en una discusión bien peligrosa porque no hay menor o mayor importancia. Y la Asamblea, evidentemente, también reitero, va a poner el tema de seguridad sobre esto, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las diversidades sexuales, y ahí van a entrar todo lo que yo escucho de las mujeres que dicen que impulsan una política de género en la Asamblea. Pero cómo van también, cuál van a ser la estrategia, cuál va a ser lo que se va a plantear. A ver, primero que entiendo cuando tú me dices, bueno, los temas de mujeres, las agendas de mujeres, pero insisto, creo que a nivel discursivo y también como posición política, nosotros debemos dejar de lado este tema de agenda de mujeres, porque finalmente no somos una minoría en este país, nosotros somos más de la mitad de la población. Entonces todos los temas nos atraviesan, los temas de seguridad, los temas de empleo, la falta de derechos nos afectan, nos impactan de forma particular. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, y además desde una posición política progresista, no necesariamente, digamos, jugar a la guerra, ¿no? Como sí proponen otros candidatos
candidatos, más desde un corte punitivista de mirar la seguridad, que es lo que nosotros estamos diciendo. Dos cosas fundamentales. Lo primero es devolverle presupuesto e institucionalidad a la seguridad, a la Policía Nacional, para que pueda hacer su trabajo. Tiene que haber toda una estrategia alrededor de combatir estas bandas delictivas, pero por otro lado también nosotros no podemos dejar de mirar la raíz del problema, los temas estructurales que hacen que la violencia permee ciertos ámbitos de la vida, ciertos territorios, como por ejemplo lo que sucede en Esmeraldas. El Estado tiene una de las mayores responsabilidades, es hacerse cargo con todo lo que implica del 100% de su territorio nacional. Cuando el Estado deliberadamente decide salir del control de ciertos territorios, como lo que ha pasado en la provincia de Esmeraldas, está renunciando a una de sus funciones más básicas. Y esto te dice la literatura, cuando el Estado se retira de esa función, entran otros actores, pueden ser digamos, legales, como por ejemplo la iglesia, ¿no? Fundaciones, ONGs, empiezan a cumplir el rol que el Estado no está cumpliendo, pero también se presta para que la economía criminal, para que los negocios ilícitos entren en esos territorios por falta de control del Estado. Entonces, todo eso que está pasando alrededor de la seguridad, por supuesto que nos afecta a nosotras muchísimo. Si miramos lo que sucede con el tema de la crisis carcelaria, ¿quiénes son las mujeres que ahora mismo de la forma más cruenta están viviendo el que no tengan información sobre sus familiares privados de la libertad, quienes ahora mismo están teniendo que trabajar el doble para pagar las vacunas que se cobran dentro de las prisiones? Son las madres, son las hermanas y son las esposas. Por eso es muy fácil desde afuera decir, vamos a hacerles trabajar a las personas privadas de la libertad, como si no existiera una economía que es cubierta por alguien, y en este caso especialmente por las mujeres. Son las mujeres las que están sufriendo las consecuencias más duras de esa crisis penitenciaria que empezó en el gobierno de Moreno y que ha tenido, se han llenado de sangre en estos últimos años en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, creo que es importante mirarlos insisto, de forma transversal. Recuperar la economía en este país debe significar recuperarla y ponerle al servicio de la gente, poner al servicio de la economía popular y solidaria que está mayoritariamente, digamos, es parte mayoritaria las mujeres. Y aquí les voy a comentar un dato que me parece muy relevante, y es que nosotros en el año 2019 adquirimos una deuda con el Fondo Monetario Internacional por $3,000 millones. De esos $3,000 millones, 2/3, es decir, $2,000 millones se fueron directamente a reserva monetaria. Ese dinero no ingresó al país, no sirvió para financiar, por ejemplo, una ley para prevenir y erradicar la violencia de género, no sirvió para generar empleo, no sirvió para atender el tema de los hospitales, no sirvió para generar mayor y mejor educación para los niños y jóvenes en este país, sirvió para que siga, digamos, preservando, ¿no?, el dinero de la banca privada que se nutre, digamos, de esta reserva internacional. Es importante explicarlo, ¿no? O sea, en tu hogar tú tienes una necesidad urgente, tienes una familia, un familiar enfermo, pides un préstamo y lo guardas en el banco. Y no atiendes la enfermedad de tu familiar. Básicamente es eso lo que ha pasado y, digamos, no tiene ningún sentido que tanto dinero que podría ser utilizado en este país para dinamizar la economía y que de vuelta los derechos de las mujeres y de todos puedan ser garantizados, no está pasando. Así que traer, por ejemplo, las reservas internacionales, una parte, porque obviamente tenemos que tener reservas, pero no la mayor cantidad de reservas, que vengan al país va a ayudar a financiar, digamos, todos estos derechos a los cuales a nosotras como mujeres nos compete. Pero bueno, hay que también ahí ver la didáctica que tienen los gobiernos, y cuando uno busca, evidentemente, endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, que tiene también otras miradas de reactivar la economía, no tan distantes lo que está pasando ahora en Argentina, con el gobierno de Macri, y evidentemente los planes sociales quedan de un lado, porque no es una mirada neoliberal que incluye, evidentemente, garantizar los derechos, ¿no? Yairán, ¿cómo han visto ustedes la campaña? ¿Cómo la han sentido en medio de también este escenario violento donde, pues además, acaban de matar a un alcalde de una de las ciudades más importantes del país, asesinaron también a un candidato, hay amenazas? ¿Cómo están viviendo la campaña? A ver, primero con mucho dolor de lo que está pasando.
se han tomado obviamente medidas de seguridad, tanto del binomio como de los candidatos asambleístas. Yo tuve la oportunidad hace 2 años más o menos de participar como veedora electoral en las elecciones de Colombia, y algo que a mí me sorprendía muchísimo y visualmente me hacía mucho ruido era que cuando cualquier candidato terminaba un meeting, ¿no? Tenía 2 personas a los lados con unos, no sé cómo se llaman, como escudos. Como escudos, ajá, que se alzaban, digamos, cada vez que los candidatos terminaban cualquier intervención. Los candidatos, Francia, Petro y otros, tenían chaleco antibalas en todos sus eventos. Y era algo que a mí me sorprendía muchísimo porque decía, ¿cuál es el nivel de exposición para que estos candidatos tengan que llegar a tomar ese tipo de medidas extremas? Y a mí, compañeros colombianos me decían, esto es normal, o sea, no es que recién esta elección, esto viene pasando desde que han matado aquí candidatos presidenciales. Entonces, 2 años después de esa imagen, esa impresión, mirar que exactamente lo mismo están haciendo ahora nuestros candidatos, a veces nosotros mismos, aunque nos rehusemos, eso es algo que está pasando. Entonces, es doloroso en ese sentido. Estamos viviendo la campaña también con mucha esperanza, pero también con mucho compromiso, porque cada barrio que recorremos, cada reunión que tenemos, cada vecina con la que conversamos nos dice, no aguantamos más. Por favor, ganen en primera vuelta porque esto no da más, ya no tengo que comer. He tenido que cerrar mi negocio desde la pandemia, no me he podido recuperar económicamente, mi hijo no puede ir a la universidad, mi niño ya no puede ir a la escuela porque no tengo dinero para pagar los útiles. Digamos, es doloroso y a nosotros, te digo, eso nos da mucha más fuerza para no dejar de recorrer, de llevar nuestro mensaje en esta campaña, porque necesitamos, no como fuerza política, sino como país, necesitamos que esto se zanje, se termine el 20 de agosto y entonces empezar a recuperar este país desde las cenizas. Me decían que teníamos una llamada también. Carlitos, a ver si le podemos dar paso. Tenemos un minutito ya para cerrar. Buenos días, ¿cómo está su nombre, por favor? Buenos días. Bueno, creo que se fue la llamada. Muchísimas gracias, Yairen, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido importante escucharte, escuchar las propuestas, plantear la realidad, ponerla sobre la mesa. Lo que pasa es que a veces es desconcertante porque es como fuerte, ¿no? El ver todo lo que está ocurriendo en nuestro país y saber que nuestros hijos están viviendo esta realidad, que no estamos lejanos a esto. El día de ayer nuestra compañera también tuvo un tema con su padre, lo escopolaminaron, estuvo desaparecido unas horas hasta que después está ya en el hospital, le robaron sus pertenencias. Entonces cada vez ves como que te va acercando la violencia, como que se acerca, y son distintos tipos de violencia, ¿no? La violencia criminal, la delincuencia, vemos lo que existe con el tema de violencia de género también. Entonces realmente es importante abordarlo con muchísima seriedad y esperemos que así también lo tomen nuestros amigos y amigas que nos están escuchando el día de hoy. Nada más para cerrar, no sé si viste el video de este concejal Pino Argote, de Salinas, sí, el que me amenazó y también agredió a una señora. A mí siempre me da mucho miedo con esto porque estas personas están en política y luego es difícil sacarlas de la política y de hecho son aplaudidos en oportunidades. No, hay que sacarlo. Ojalá. Hay que pelear para que gente así no ocupe espacios de poder, además de forma impune, porque el mensaje que estamos mandando con eso es... digamos, si él lo hace, todos podemos hacerlo. Si él lo hace en un espacio público, porque yo no, que soy el marido dentro de la casa, no voy a poder hacerlo. Entonces, ese tipo de mensajes es imperdonable que podamos pasarlos, así que yo espero que Fiscalía, ahí sí, señora fiscal, por favor, si nos está viendo, con mucha atención. Puede tuitear ahorita si quiere. Por favor, tuiteelo y espero que de oficio esté actuando, porque es importante que no queden, este tipo de actos no queden en impunidad. Muchísimas gracias, Yairen, candidata a la Asamblea Nacional por la ruralidad, la Revolución Ciudadana. Yo solo quiero agregar nada más de esto. Seguimos con una denuncia. Otro mes más de fuga de agua potable en la red pública. Por favor, difundir. Esto es en la ferroviaria Alta Calle Nariz del Diablo y Urmina Gado. Es un radioescucha que nos viene denunciando ya hace más de un mes. Así que, por favor, autoridades locales también atender este llamado. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos y todas. Chao, chao. Gracias.